la mejor motivación posible. En este caso, la de aprovechar al máximo este precioso renacimiento humano para crear las causas que te permitan seguir practicando y conseguir finalmente la liberación y la iluminación. Yeah, so we talked about yesterday also internal conditions and external conditions, right? So the things we just discussed before the break has, yeah, certain aspects has both, but then the topics we're going to talk about now is mainly external conditions, right? Uh-huh. Ayer hablamos de las condiciones internas y las condiciones externas que tenemos, y ahora vamos a hablar sobre todo en el siguiente apartado de las condiciones externas. Yeah, so that's another kind of 5 points which you can see why we actually are extremely fortunate. Son otros 5 puntos, ya hemos visto los 5 anteriores, las 5 oportunidades, ahora son las últimas 5 que también nos van a ayudar a apreciar la gran fortuna que tenemos. Because we have 8 freedoms and 10 endowments, right? So we just had 5 of those 10. Disponemos de 8 libertades y 10 oportunidades, de las que ya hemos estudiado 5. Yeah. So, you know, we basically born at a time that, you know, the Buddha actually came to Earth, right? La sexta o la primera de este grupo de 5 es haber nacido en un tiempo donde Buda ha aparecido en el mundo. So then you think, yeah, okay, but be there, you know, but it's very rare. Esto es algo muy, muy extraordinario. So, for example, you know, we have, if you think about world evolutions, you know, it's for us a bit difficult to think like that. But if you think about billions and billions of years of world evolutions, that's a reality, right? Si pensamos en términos de la evolución del mundo, ¿no? En términos evolutivos, piensa en términos de miles de millones de años. Yeah, so we're born in a particular area which we call 14th eon. Right? So that's kind of, in world evolutions there are periods when just darkness, right? Meaning just only violence and no spirituality at all. Dentro de este inmenso horizonte temporal, hemos nacido precisamente en ese periodo que se conoce como el eón afortunado, porque la mayor parte o una parte considerable de todo ese rango temporal son épocas oscuras donde lo que prevalece es sobre todo la violencia. So yeah, there will be periods of time when, yeah, there's just violence and there's, you know, no people thinking about morality at all. Y hay periodos de tiempo donde lo que domina es la violencia sin gente que piense en la moralidad en absoluto. Yeah, so then we in the what we call the fortunate eon, there's a very long period of time, right? That is a fortunate period because there are 1,000 Buddhas in this fortunate eon. El momento en el que estamos, a eso le llamamos el eón afortunado, es un periodo de tiempo también larguísimo, donde aparecerán en total 1000 Budas. Yeah, so Buddha Sakyamuni is the 4th one, right? El Buda Sakyamuni es el número 4. Yeah. So then you think, okay, what's the big deal? You know? Entonces tú puedes pensar, bueno, pues tampoco es para tanto. But, you know, the Buddha Sakyamuni, his teachings, it only exists 5,000 years, right? Not more. And half of it already gone. Pero las enseñanzas del Buda Sakyamuni se ha profetizado que solo van a durar 5000 años. La mitad de eso, 2500, ya se han ido. So then you think, yeah, but still 2,500 years left, that's quite long. Pero tú puedes pensar, bueno, pues todavía quedan 2500 años, eso es un montón. But it's nothing. Eso es nada. Because when after another 2,000 years or so, then things are so degenerated and the teachings of Sakyamuni Buddha disappear.
Porque después de otros 2000 años más o menos, las cosas van a estar tan degeneradas que las enseñanzas de Buda van a desaparecer. And then there will be a period, not just a few thousand years, but according to certain calculations, 49 billion years before Maitreya comes. Y después de eso habrá un periodo no solo de unos cuantos miles de años, sino según algunos cálculos de 49.000 millones de años hasta que aparezca el siguiente Buda Maitreya. So those 49 billions of years is quite. Sorry, I was looking for Maitreya. For Maitreya, that's not Maitreya. Yeah, the future Buddha, right? I mean, it's in the merit field, of course, but yeah, okay. So that means that 49 billion years of difficulties, no spirituality, no kind of dharma. So 49 billion years and 2,500 years left. Then you can see it's a very short period of time, right? 2,500 years. Entonces tendríamos 49.000 millones de años de época oscura, de época sin enseñanzas, sin dharma, hasta el advenimiento o la aparición del siguiente Buda Maitreya. Si comparamos eso con los 2.000 o 2.500 años de prevalencia todavía de las enseñanzas de Buda Sakyamuni, realmente la proporción es ínfima. Yeah, so there's a lot of cycles, various parts of the universe they go through, right? So there's a lot of kind of predictions and in various scriptures it talks about how this cycle is actually producing over billions and billions of years, what's happening in the future. Hay muchos ciclos temporales que tienen lugar en la evolución del universo y hay muchas predicciones y cálculos hechos en textos clásicos donde hablan de la duración de estos ciclos y cómo se relacionan unos con otros. Yeah, so there's many interesting aspects in the Kala Chakra Tantra, including climate change. Right? Hay muchos aspectos muy interesantes al respecto, por ejemplo, en el Tantra de Kala Chakra, que ya habla del cambio climático. But yeah, at the moment the climate change goes too fast. Yeah, that's partly human created by humans, right? Pero bueno, ahora mismo la rapidez con la que evoluciona el cambio climático tiene que ver con la intervención humana. Yeah, so there's all kind of cycles that goes around, you know. Hay muchos ciclos que están sucediendo. So then if between these teachings of Buddha Sakyamuni and the next teachings of Buddhism is 49 billions of years, then you actually see how very short period of time it is available in Sakyamuni Buddhist teaching. Si entre la vigencia de las enseñanzas de Buda Sakyamuni y las siguientes o las enseñanzas del próximo Buda van a pasar 49.000 millones de años, puedes ver relativamente la brevedad de este periodo de tiempo donde todavía están accesibles. So then you see actually that the period the Buddha is actually came and taught is very short. Puedes ver entonces que el periodo en el que Buda, el periodo dentro de todo este horizonte inmenso temporal, el periodo en el que Buda ha aparecido es algo muy, muy breve. Yeah, so the first point is that the Buddha came to earth, right? El primer punto es que Buda vino a la Tierra. The second point is that the Buddha taught. El segundo a valorar es que Buda enseñó. And that's also because some of the Buddhas they come, including Sakyamuni Buddha, and for a few weeks the Buddha didn't teach, right? Y incluso hay Budas dentro de estos 1000 Budas de este buen afortunado que no van a enseñar. Incluso Buda mismo, después de iluminarse, estuvo varias semanas en las que no dio enseñanzas. Because the Buddha, after achieving enlightenment, thought this is all too complex for people. People don't have a clue what I'm talking about. There's no point in teaching. Porque Buda, después de iluminarse, pensó, esto es demasiado complicado para la gente no está preparada para recibir estas enseñanzas y no les puedo enseñar. It's true, right? Buddhism is kind of, it's not an easy thing, you know. Y es cierto, el budismo no es algo fácil. Yeah, so that the Buddha, and especially emptiness, you know, then most people think, what? Sobre todo con la vacuidad, ¿no? La mayor parte del mundo piensa, ¿qué? But that's the key to eliminate ignorance, right? Pero esa es la clave para eliminar la ignorancia. And then through our habituation patterns as beginner's lifetime, the beginner's lifetimes, that's why we have all these obscurations and find it difficult to understand. Y por los patrones que hemos mantenido desde vidas sin origen, sin principio, a partir de ahí tenemos todas estas
dificultades, estas obstrucciones para el conocimiento. So we're very lucky that not only Buddha Sakyamuni came, but also taught. Tenemos mucha suerte, mucha fortuna en ese sentido, de que Buda no solo surgió aquí en la tierra, sino que además enseñó. So yeah, that's kind of the second point, right? The first point, Buddha came. The second point, that the Buddha taught. Este sería el segundo, estamos en el otro bloque de 5 oportunidades, la segunda, no solo que Buda vino a la tierra o nació aquí, sino que además enseñó. Yeah, so the Buddha came and taught, right? Buda vino y enseñó. Then the third point is that the teachings at the moment, right, are still in an undegenerated level, or at an undegenerated level. It's degenerating, but it's still available. El tercer elemento, la tercera oportunidad, es que las enseñanzas de Buda siguen estando vigentes, no han degenerado. Están en un proceso de degeneración, pero todavía son viables, son accesibles. Yeah, so that's from the point of view of the scriptures and oral transmissions, for example, but also from the point of view of the realizations in people's minds. El hecho de que las enseñanzas estén vigentes, accesibles, se refiere sobre todo a las transmisiones orales, a los textos a los que tenemos acceso, pero también a las realizaciones espirituales en las mentes de los practicantes. Yeah, so there's two important aspects that actually shows the existence of the Buddhist doctrine. Hay dos aspectos básicos que muestran la existencia o la vigencia de la doctrina budista. Yeah, so one is that, the scriptures of the teachings of the Buddha, right? That means there are kind of still oral kind of oral transmissions, and people study it and understand. Right? So you can see if the Buddhist doctrine exists or not. It doesn't depend on nice temples. It's people putting it into practice, right? So you can see from the point of view of scriptures that there are people who are studying it and understand it, as well as having the transmissions in their mind streams, right? So that's still all there. Bien, los dos elementos que establecen que las enseñanzas están vigentes aún, el primero es los textos. Los textos existen y no solo eso, sino que hay personas que los estudian, los comprenden y los llevan a la práctica y tienen en sus mentes, en sus continuos mentales, las transmisiones orales de los textos. De nuevo, como hemos dicho antes, lo que establece que el budismo exista o no, no es que haya templos muy bonitos, sino que haya gente que lo practique, que lo lleve a la práctica y que obtenga los beneficios de él. Yeah, so here you see the Kangyo, right? I think. Yeah, so the words of the Buddha is 108 volumes, so at the first few generations, then everything was oral, nothing was written down at the time of the Buddha. Aquí podéis ver lo que probablemente es el Kangyo, es la colección de todas las enseñanzas de Buda en 108 volúmenes. Durante las primeras generaciones, después de que Buda manifestase el aspecto de morir, todas estas enseñanzas se transmitían exclusivamente de forma oral, sin ponerlas por escrito. Yeah, so in the early days, then the minds of people were much more pure than at the moment, right? En esos tiempos ancestrales, antiguos, las mentes de las personas eran mucho estaban más limpias que las nuestras. And of course, the capacity of the direct disciples of the Buddha, they were quite amazing personalities, right? Claro, las capacidades mentales de los discípulos directos de Buda pues eran absolutamente increíbles. So, for example, Asanga, when the Buddha gave a teaching, a discourse, then after the 1 hour, 2 hours teaching finished, Asanga could just repeat word for word what the Buddha said from memory. So that's for us, if we don't have our notebook, then Asanga. Sorry, Ananda. Por ejemplo, Ananda, uno de los discípulos de Buda, después de que Buda diera una enseñanza un rato después, 1 o 2 horas después, él era capaz de reproducir palabra por palabra textualmente todo lo que había dicho Buda, ¿no? Pensad en nuestro caso, ¿qué pasa si no tomamos apuntes? A los 5 minutos nos hemos olvidado de todo.
So yeah, without our notebooks, we lost, right? Sí, sin nuestros libros de notas estamos perdidos. Yeah. So yeah, that was being kept oral for a few generations, and then during the councils, as we say, then things were written down. That's why we have these then in Tibetan, but translated from Sanskrit. Eso, durante varias generaciones, todas estas enseñanzas se transmitían de manera oral, hasta que hubo este concilio, este acuerdo en el que se pasaron por escrito. El Kangyur está escrito en tibetano, pero es una traducción del sánscrito. Yeah, so then these transmissions are still there. Right? Esas transmisiones todavía están ahí. So from the time of the Buddha to the present, it's very, very precious. Y se han mantenido desde la época de Buda hasta hoy día. Eso es algo muy precioso. So that means that's from the point of view of scriptures, right? Esto es desde el punto de vista de las escrituras, de los textos. But also from the point of view of the realizations, things are still available. Pero también las enseñanzas de Buda están accesibles o vigentes desde el punto de vista de las realizaciones de los practicantes, de las experiencias directas que han conseguido tener en sus mentes la gente que las practica. Because there's still people getting realizations, right, in retreats. Porque la gente sigue teniendo estas realizaciones estando en retiro. Yeah, so that's it's still there at the moment. Es decir, eso todavía está ahí, de momento. Yeah, and we can receive transmissions and we can get realizations ourselves. Y podemos recibir transmisiones, podemos generar realizaciones nosotras también. Yeah, so that's the third point, right? That the teachings are still undegenerated, yeah, and it is degenerating everywhere. So, yeah, it's going down the hill. Right? Bueno, pues este es el tercer punto, la tercera oportunidad. Que las enseñanzas de Buda, aunque están degenerando, todavía no han degenerado, ¿no? So we're just holding on the last coach of the Buddhist train. So es como, bueno, van cuesta abajo. Y es como que estamos en el último vagón todavía del tren de Buda, ¿no? Todavía Buddhism, right? Yeah. The train of Buddhism. Yeah. Del tren del budismo. Yeah. So that's reality, because it is degenerating. If you see the monasteries and the nunneries in Tibet, right? In India, there's less people interested. You know, when we in 1997, when we started with our class, we had 300 people in the class, you know, and now it's about 50. So that's quite a. And one aspect is because the borders with Tibet are completely sealed off, right? That's also, of course, it's an aspect. But yeah, it's difficult everywhere, right? So that's pretty clear. And then we see war, we see pandemics, we see famine, we see all kind of degenerations happening everywhere. Right? So it's it goes a particular direction, which is not very bright future. Right? Yeah. Aunque siguen siendo accesibles, las enseñanzas están degenerando. Hay signos evidentes por ejemplo, el estado de los monasterios y los conventos en Tíbet, que es desastroso, o incluso en India, como hay cada vez menos adeptos, menos interés, ¿no? En la clase de Gueshe, cuando empezaron a estudiar en 1997, había 300 alumnos y ahora mismo rondan los 50, por ejemplo. Esto también tiene que ver con las fronteras que entre India y los países limítrofes que se han sellado, que impiden el paso de la gente. Pero bueno, tiene que ver con todas las dificultades aparejadas, ¿no? Con la situación actual. Vivimos momentos donde hay muchas guerras, situaciones de hambre, pandemias, etcétera. Es decir, no hay nada que apunte a un futuro brillante respecto a las enseñanzas budistas. So basically now is the right time, you know, it's very, it's all going, yeah, it's going to be more difficult. Right? Es decir, ahora es el momento, porque todo lo que proviene, o sea, todo lo que viene detrás va a ser cada vez más difícil. Yeah, so that's that the Buddha came, taught, and the teachers are still undegenerated. That's not going to last very long. Entonces, hasta aquí, Buda vino, Buda enseñó, y sus enseñanzas aún están viables. Y esto no va a durar mucho. Probably a few more lifetimes, and then things become very difficult. Unas cuantas vidas más y todo va a ser demasiado difícil. And we see with the climate disaster, we see it with
the degeneration of people interest in spirituality, people losing morality, more violence, you know, it's clear. El desastre climático, la falta de interés por la espiritualidad, la falta de interés por la conducta moral, el aumento de la violencia, son signos claros de generación. So yeah, that's now we have a connection. Now we know we have a connection. So that's kind of very important to use it the best way you can. Ahora tenemos la conexión, ahora somos conscientes de que tenemos la conexión y es el momento de usarla de la mejor manera posible. So for a few lifetimes, you just have to work hard to make sure we end up okay. Si es que durante unas cuantas vidas simplemente tenemos que trabajar duro para asegurarnos de que vamos a estar bien, vamos a conseguirlo. Yeah, so time is running out, basically. Se acaba el tiempo. So, yeah, so the Buddha came, taught, and the teaching was still in an undegenerated kind of stage. Yeah, there's 3 points. And then the 4th point is we have kind of support. There are people like us, you know, who engage in this kind of practice. Otherwise, being at Oseling, coming together will be very difficult, right? So we have, if you don't have people with similar interests, then it's very difficult to do it all by yourself, right? You need a kind of community, right? So that's still there. You know, so very lucky. Bien. Buda vino, enseñó, sus enseñanzas están accesibles todavía. El siguiente punto, el 4, es que además todavía existe soporte, apoyo para los practicantes. Pensad, por ejemplo, en Oseling, ¿no? Si no hubiera aquí toda la gente que nos está apoyando y ayudando, sería muy difícil venir hasta aquí y hacer un retiro. Todavía existe comunidad que apoya a las gentes que practican. Yeah, so that's also getting less and less and less. There's less, I mean, in FPMT in general now, because everything goes online, there's a little bit of a boost, you know, but if you see people engaging in long-term study, right, it's very, there's a lot of very high dropout rate, right? Pero en fin, ese apoyo también decae en términos generales, ¿no? En cuanto a la FPMT, por ejemplo, puedes ver que tal vez haya un aumento de actividad, un pico de actividad ahora con todo el boom de las enseñanzas online, pero el número de personas que están comprometidas con programas de estudio a largo plazo ha caído dramáticamente, ¿no? Es un número relativamente muy pequeño. Especially LAM, you know, it's kind of, many people are just interested in, a little bit of happiness, a little bit of meditation, a little bit of secular things, or for the mind, or, you know, very artificial aspects of Buddhism, right? And there's benefits for them, but to find people who are really interested in LAM is very rare. Y sobre todo hay muy poca gente interesada en el LAM. Hay mucha más gente interesada en aspectos puntuales de la meditación, aspectos que te ayudan a tener un poquito de felicidad más mundana o de mejorar un poco tu bienestar, cuestiones vinculadas con la mente, etcétera. Todo eso está muy bien y es muy beneficioso, pero son aspectos como muy particulares del budismo. Hay poca gente que esté realmente interesada en el core, ¿no? En las enseñanzas de LAM. So yeah, then you can see that, it's just more difficult to find people who are interested in things like this. Puedes ver como cada vez es más difícil encontrar personas que estén interesadas en estas cosas. So then you can see how fortunate you actually are to have this interest. Por lo tanto, puedes ver la inmensa fortuna que tú tienes al disponer de ese interés que te ha traído aquí. Yeah, so that's kind of, this point of there are still similar people as yourself to the community, so to say. Bueno, pues este es el punto, ¿no? Que todavía se dispone del soporte, del apoyo de gente más o menos como tú, que supone una cierta comunidad que te facilita la práctica. Yeah, so that's point number 4, right? And then point number 5 is also there are people who financially support, because centers need, you know, to run places. I mean, you have to be realistic, you know, you need finances to run centers and programs and retreats here also, food, everything. You know, there's expenses involved, right? So we're lucky to have people who help out and sponsor. Y el último punto, la última oportunidad, es el que contamos con gente que apoya económicamente las enseñanzas y la práctica, ¿no? Sin eso sería también muy difícil el tener, por ejemplo, centros de Dharma, el poder hacer el retiro, el poder venir aquí, todo cuesta dinero.
y es una necesidad, es una oportunidad el que haya gente que aporta dinero, que apoya financieramente la práctica de los demás, ¿no? Yeah, so they can see actually how rare and fortunate we actually are to have all these conditions together. Puedes ver lo extraordinario y lo afortunado que supone tener todas estas condiciones juntas a la vez. Yeah, so that's kind of, yeah, if you contemplate those points, you think, wow, the Buddha only taught, you know, and then these teachings are only available for a few thousand years, and then billions of years, there's nothing. It's basically the impossible became possible. Si piensas, wow, el Buda no solo vino aquí, sino que enseñó y sus enseñanzas van a estar vigentes solo unos cuantos miles de años frente a miles de millones de años de oscuridad, es casi como que lo imposible se ha hecho posible. So yeah, that means that, yeah, we're very fortunate to have met these, because so many people who live next to a center or have it all available, but no interest, you know. So we're very fortunate to have met and have the interest, and it's all available. So it's all there at the moment. It's all there. If we don't take the opportunity now, then when it disappears, then there goes the opportunity, right? Tenemos la inmensa fortuna de tener este interés por las enseñanzas. Hay mucha gente que vive junto a un centro de Dharma y le pasa totalmente desapercibido. Pues esto debe ayudarnos a reconocer la fortuna que supone y el tratar de aprovecharlo al máximo justo ahora. Este es el momento. Yeah, so that's, yeah. If you really do the maths or statistics over world evolutions and these billions of years with no spirituality at all, and then you just see a few thousand years of Buddhism, to be born right there with a healthy body, healthy mind, with interest, with all these factors complete, that probably, if you do statistics, then probably you have a very tiny, it's almost no chance to have all these conditions present. So it's just, we just have it right now. So that's kind of something for us to really think about. Yeah. Si hicieras el cálculo matemático o estadístico de qué porcentaje de probabilidad tienes de nacer dentro de todo el espectro temporal inmenso de la evolución del mundo, haber nacido justo en ese preciso momento relativamente muy breve en el que Buda ha enseñado, las enseñanzas están vigentes, disponer de todas las condiciones internas y externas necesarias, de un cuerpo sano, una mente sana, el apoyo necesario, etcétera, etcétera. Realmente el porcentaje de probabilidad de eso es cercano a cero, es algo extraordinariamente raro. Yeah, so that's kind of to see how incredibly rare and fortunate we actually are. Se trata de reconocer lo increíblemente afortunados y afortunadas que somos al tener todas estas extraordinarias condiciones reunidas a la vez. Because if your mind is not very well trained, right, if you don't have the realizations and you're born at a time when this is not available, it's just very easy to follow exactly the same thing as other people doing in war, right? So you take guns and you start fighting the enemy because that's what occupies your mind at that time. It's very easy, you know? So that means if there's no Dharma available, then of course you create all kind of negative. Yeah. Porque si no tienes una mente muy bien entrenada y determinadas realizaciones espirituales y naces en una época donde no hay referentes morales, donde no hay Dharma, donde no hay un camino claro a seguir, es muy fácil simplemente hacer lo que hace la mayoría. Si hay mucha violencia, pues comprometerte, ¿no?, con esa violencia. Es muy fácil cometer muchas acciones negativas cuando no hay acceso a nada. Yeah, so it's very easy to lose it, and then if you lost it, then your mind just follows what other people are doing, and you just continue more causes for samsara and suffering, right? Es muy fácil perder este interés y si lo pierdes vas a hacer lo que hace la mayoría de la gente. Es decir, vas a crear causas para seguir dando vueltas en el samsara. So yeah, you see, it's kind of very rare opportunity and very fortunate. And if you don't take this opportunity now, then
when will there be next time? You know? To have the external conditions of the teachings and the internal condition of interest. So to have those two together, why now we have it, but if we don't make stable imprints now, then when do we meet again? De nuevo, considerando todo esto, es fácil reconocer lo extraordinario y lo raro que supone, lo afortunado que supone tener todas estas condiciones unidas a la vez y ahora. Si no aprovechas justo ahora la oportunidad, ¿cuándo van a volver a darse todas las condiciones internas y las condiciones externas, las enseñanzas y las demás posibilidades para practicar? Si no es justo ahora, ¿cuándo puedes esperar que vuelvan a darse todas a la vez? Yeah, so maybe do a short contemplation of these points. Yeah. Vamos a hacer ahora una breve meditación sobre estos puntos. Yes, a statue in the floor. Sorry, the statue. Statue? No. ¿Es una estatua? Sí, es que no no. No, en la mesa. It's better, yeah. Respect for no problem. Yeah, but yeah, it's important because sometimes we don't know, and then we put on text or things on the floor is kind of. Las puedes poner en cualquier mesa allí detrás, en la estantería, donde quieras, si no tienes sitio. Yeah, no problem, but you learn. If I don't say anything, then you don't learn, right? It's not to criticize something, it's just to help, right? Dice, vaya, no pasa nada, pero simplemente hacemos esas cosas porque no lo sabemos. Si no lo digo, siento que tampoco tenemos la oportunidad de aprenderlo. No se trata de hacer ninguna crítica ni nada, sino simplemente de... Because we say, if you put because it represents the qualities of loving kindness, compassion, right? So you always try to respect those aspects. Porque estas imágenes, cualquiera que sean, en fin, de los Budas, representan las cualidades de amor, compasión, sabiduría, etc. Es una forma de expresar un respeto hacia esas cualidades. Also with text, we always try to put on a higher place and respect. Con los textos igual, siempre tratamos de colocarlos en un lugar elevado y mantener cierto respeto. Or we don't put things on top of the text, for example. So no ponemos cosas encima de los textos. Malas or glasses or things like that. Right? Ni los rosarios o los vasos, gafas, lo que sea. Because the text gives us the knowledge, right? Los textos nos dan el conocimiento. And then because of that knowledge, we can contemplate and get realizations. Y gracias al conocimiento podemos contemplar y conseguir realizaciones. I don't know about your mind, but my mind is often quite dull. No sé vuestra mente, pero la mía a menudo es bastante torpe. So we need purification, but also, as I talked before, right? We need purification because when we talk about emptiness, it's like too difficult, or we try to meditate, fall asleep. So there's kind of many aspects we can see. We need purification, but also we should respect these kind of aspects of the teachings that helps us to grow in that direction. Necesitamos mucha purificación, como hemos dicho antes, cuando tenemos estos signos que implican que, por ejemplo, te cuesta mucho entender enseñanzas sobre la autoridad o que te entras sueño cuando intentas meditar y demás. Eso es un signo de que necesitamos purificar, pero también necesitamos los méritos que se obtienen de mostrar respeto entre los textos y las imágenes sagradas. Necesitamos eso. Because I said before, it's not that we have this kind of ritual things and customs, that's how it is, but it's kind of, we put text on the highest place and then we make prostrations because we think, in those texts, it explains how to become a better human being and explains how to become a Buddha. And I want to become a Buddha, so then we make prayers and respect it. Right? No es una cuestión de meras costumbres o rituales o decorados. Se trata de que de los textos obtenemos el conocimiento que necesitamos. Por eso los colocamos en un lugar elevado, porque esos textos, por ejemplo, explican cómo ser una mejor persona, o cómo conseguir la iluminación. Y es eso lo que yo quiero conseguir. Por eso muestro respeto. Yeah, especially we monks and nuns, before these things like iPads came, we collected so many texts. So if you come to my room in the monastery, it's just like books on the wall, full of text, Para monjes y monjas que estábamos estudiando antes de la llegada de los iPads,
Claro, teníamos todo en textos escritos, ¿no? Si vinierais a mi habitación en el monasterio, tengo la pared completamente llena de texto. Once there was a Dutch film crew, you know, who were looking for a person who was doing something else than anybody else. So they contacted me, and then first we had a telephone interview. Había un equipo de grabación de un programa holandés que el programa iba sobre hacer pues, un documental o un programa sobre gente que estuviera haciendo algo que no hacía nadie más, ¿no? Cosas fuera de lo común. Entonces me contactaron y tuvimos una primera entrevista telefónica. Yeah, so it was very popular. It's one of the most popular programs in the Netherlands, right? They just make little short movies about people's lives were completely different than the average person. Right? Era un programa de los más populares en la televisión holandesa, donde hacían documentales muy cortos sobre gente que estuviera haciendo cosas que no hacía nadie más. So then, of course, they have to invest in a film crew, sending to India, right? It costs money, right? And then they have to do editing. So there's a few 10,000 euros involved. Y bueno, claro, invertían dinero, ¿no? A la hora de rodar estos documentales, enviaron a India a este equipo de grabación, a mi monasterio. En fin, se gastaron varias decenas de miles de euros en ello. So then I had a telephone interview, was before Zoom, right? And then they want to check if I'm kind of a stable guy. Entonces, antes de hacer esta inversión, claro, había una entrevista telefónica pues para ver si yo era un tipo más o menos estable, ¿no? Esto fue previo al Zoom, ¿no? Fue una entrevista con teléfono. So they told, okay, he's probably okay. Y pensaron, bueno, seguramente pasable, está bien. So then they sent down a film crew, you know? And the film crew, they've been in many places in the world because they did all kind of crazy people like me, right? Y bueno, enviaron a este equipo de grabación al monasterio, que había estado en un montón de lugares de todo el mundo, donde habían estado entrevistando a gente de majareta, como Gueshe. So then they came into my room and because there's no family pictures or something like that, it's just images and books, right? So then they said, oh, you're really into it, isn't it? Entonces vinieron a mi habitación y no vieron allí fotos de familia, sino simplemente libros e imágenes de Budas que dijeron, wow, tú realmente estás metido en esto. Yeah, it was very interesting. But then it was quite nice because we did for 2 days filming and then they cut it down to a few minutes, right? But then they left. That's very interesting. They left and then I went with them together to Bangalore because I had to go to Bangalore. And then you see the benefits of they experienced because they just stayed 2 nights and 2 days in the monastery. So they see in the monastery, we all practice morality, right? And they said, we've been very busy, you know, and we always be very busy, but we felt a peace of mind in the monastery we never felt before. It's very interesting comment, you know? Y bueno, pasó algo muy interesante y es que este equipo de grabación estuvo 2 días conmigo, estuvieron 2 días y 2 noches viviendo en el monasterio, grabando, y después, cuando se marcharon, les acompañé a Bangalore, que yo tenía que ir de allí de todas formas, y claro, en el monasterio hay miles de monjes o de personas practicando la moralidad. Y este equipo de grabación, que había estado en muchísimos lugares del mundo, me comentó que a pesar de todo lo ocupados que habían estado durante esos 2 días de grabación condensada, habían sentido una paz mental que no habían sentido antes. So that's one of the benefits of morality, right? Es uno de los beneficios de la moralidad. So we talk a lot about morality, but you could see here, because they were not really interested in Buddhism, they got a little bit interested after, but before they came, they were not interested, right? But then they even can be skeptical, but people feel the benefit of morality. Claro, hemos hablado mucho de los beneficios de la moralidad, pero en este ejemplo lo puedes ver de forma práctica, ¿no? Esta gente que no tenía ni más mínimo interés en el budismo, aunque después de la visita al monasterio sí que empezaron a interesarse, también se beneficiaron de la práctica de la moralidad de los demás. Yeah, so this morality is basically the cause for precious human rebirth, because that helps us to achieve happy states. Yeah. La moralidad es básicamente la causa para un precioso renacimiento humano porque nos ayuda a crear las causas o las condiciones necesarias
para tener estados positivos o condiciones positivas de vida. Yeah, so that means that the precious human rebirth is so rare, to find, yeah, and one of the main courses to accomplish it is the practical morality. El precioso renacimiento humano, o esta vida que tenemos, es algo extraordinariamente difícil de conseguir y las causas fundamentales están en la práctica de la moralidad. Yeah, so, but yeah, so let's do a contemplation about the topics we just discussed, right? So try to a brief contemplation before we finish, in the sense that the Buddha came, right? And then the Buddha taught, and then these teachings is undegenerated. And there's people like friends, Dharma friends we have, we need to support. And there's people also financially supporting. So all those conditions together is basically nearly impossible in billions of years of world evolution. Vamos a meditar igual que hemos hecho antes, y en este caso nos vamos a centrar en el análisis de estos cinco puntos, ¿no? De estas 5 oportunidades que suponen el haber nacido en un lugar donde Buda ha aparecido, donde ha enseñado, donde sus enseñanzas todavía no han degenerado y las podemos practicar, y donde además contamos con el apoyo de nuestros amigos y amigas en el Dharma y con el apoyo de gente que financieramente también soporta la práctica. Yeah, so let's do contemplation on those points, yeah. Vamos ahora a hacer esa contemplación de estos 5 puntos. So why do we meditate on this, right? So it's in order to see how fortunate we are and to take this essence, right? ¿Por qué meditamos en estos puntos? Pues para poder ver, reconocer la fortuna que tenemos, lo extraordinario de esta situación y tomar la determinación de aprovecharla al máximo. And then the way we do it is contemplating the 5 points, right? And then it should produce a mind that thinks, it's really true, I'm really fortunate. If I don't use it now, then when do I get opportunity again? ¿Cómo hacerlo? Es simplemente analizar cada uno de estos puntos y el resultado que buscamos es esa mente que dice, es cierto, tengo una fortuna inmensa, si no la aprovecho ahora, ¿cuándo volveré a tener la oportunidad? Yeah, so first we do the counting of the breath, yeah, so the 9 rounds we skip now, but we just do, the counting of the breath, count from 1 to 10, and then start over counting for about a minute or 2. Bien, ahora no vamos a hacer la respiración de 9 rondas, vamos a pasar directamente a contar las respiraciones de 1 a 10, como ya hemos hecho antes. So then when the mind is settled down a bit, and then try to see
that, we're very fortunate in the sense having been born in a period of time, in billions of years of world evolution, that the Buddha came, he taught. And the teachings is still all available in undegenerated aspects, and that's only a few generations left like that, so that's kind of very rare, to have this all available, and then also have, support. You have Dharma friends you can talk to, or can meditate together, or do things together, and we have financial support as well in the different centers, right? So see, to have all these conditions together is basically nearly that impossible became possible, right? So try to analyze how extremely fortunate you are to have met all these conditions. So it's very rare. And then, so first, then analyze that for about a minute or two. Con una mente más calmada, vas ahora a analizar la fortuna inmensa que supone, dentro del enorme horizonte temporal de la evolución, de miles y miles y miles de millones de años, el haber nacido justo en esa época donde Buda ha aparecido, ha enseñado, y sus enseñanzas todavía están disponibles. Están degenerando, pero aún estarán disponibles durante varias generaciones. Y además, no solo eso, sino que contamos con el apoyo de nuestros amigos y amigas del Dharma, con quienes podemos practicar juntos, quienes nos pueden ayudar, podemos meditar juntos. Y además, se dispone de la ayuda financiera de muchas personas que apoyan a los centros, a los retiros, etc. Todas estas condiciones son extraordinarias, y es ahora cuando, en el periodo final de la vigencia de todas estas enseñanzas, cuando tenemos la oportunidad única de llevarlas a la práctica. And also try to see that the way the teachings are available at the moment, that's going to be more and more difficult in the near future, right? It's only a few hundred years, that it's as it is for now, and then it becomes much more difficult. So if you don't use this opportunity in this life, then probably it will be very difficult to meet these conditions again. Right? So that's kind of come to the conclusion that right now it's time to use this opportunity. So come to that conclusion and focus on that conclusion for about half a minute. Trata de valorar que las facilidades que tienes ahora para la práctica no van a durar mucho, y que las enseñanzas solo estarán disponibles durante tal vez unos siglos más. Pero estamos
casi en el momento final. Es ahora, y únicamente ahora, cuando podemos tomar esa determinación para aprovechar esta oportunidad, que probablemente no vuelva a repetirse, y aprovecharlas al máximo. Mi objetivo es llegar a esa determinación que reconoce que este momento es extremadamente afortunado, extremadamente difícil de conseguir y lo va a aprovechar al máximo. You then see that these, from the point of view of external condition of the teachings of the Buddha, is very fragile, very easy to lose it. And also from the point of view of the internal condition, to lose faith in the Lam Rim is very easy, to lose interest is very easy. So now, when we still have physically and mentally be okay, and we have this understanding of that Lam Rim is an amazing part, that can disappear very quickly. And then that's an internal thing that we can lose very easily. And the external conditions, they are in the nature of degeneration. There's less and less people interested. So it's disappearing, right? So we just there at the last moment with the internal conditions being present, external conditions being present. It's nearly impossible what you have met right now. So we really have to make efforts to put strong imprints in the mind and to take this opportunity the best way you can. So try to come to that final conclusion and determination for yourself. Desde el punto de vista de las condiciones externas, el tener acceso a las enseñanzas, la situación es terriblemente frágil, se puede perder en cualquier momento. Y en cuanto a las condiciones internas, también podemos perder nuestro interés o perder las facultades que nos permitan practicar. Todo esto trata de valorarlo en su medida, darle todo el alcance necesario que te lleve a reconocer que estamos prácticamente en el último momento posible para practicar, cuando casi lo imposible se ha hecho posible al contar con todas estas condiciones reunidas a la vez en este momento. Trata de llegar a esa conclusión final, a esa determinación personal que establece: voy a practicar y voy a aprovechar al máximo esta vida, estas condiciones favorables que tengo para la práctica, porque después probablemente ya no tenga oportunidad de hacerlo. So then let's make a prayer in dedication, right? That we're gonna use this opportunity the best way we can while it's still available, and then pray for the two pillars to be generated in your mind, the Lam Rim, bodhicitta, and realizing emptiness. Y ahora vamos a hacer esta oración, cerrando la meditación, esta oración de dedicación, para aprovechar al máximo esta oportunidad, exprimir al máximo las posibilidades, el beneficio que podemos obtener de estas condiciones tan afortunadas, y para poder generar así, con todo ello, las causas para tener bodhicitta y una visión correcta de la vacuidad en el futuro.
Página 43, si queréis leer la oración. Yanjo Sanjo Rinpoche Magye Pana Yeva Nyamba Meba Yam Gone Rundu Beva Gone Yeva Nyamba Meba Yam Gone Rundu Beva. Okay, thank you so much. Just enjoy lunch and siesta and discussion, right? You do that.